¿Se escucha? Ahí vas a escuchar. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que no se hayan mojado con estas lluviecitas que han caído. No sé si por donde ustedes están o viven, eh, les ha llovido también. Les digo esto porque aquí por la casa sí, aquí donde vivo, sí ha estado lloviendo. Bueno, muy buenas tardes. No sé si estamos todos por ahí y me escuchan. Como siempre les pido Licenciado, buenas tardes, ¿cómo Sí. está? sus deditos ahí de malas señas ahí para ver que estén por ahí. Perfecto. Ahí veo que han visto, aunque siento que a veces hay pocos, porque ahorita estamos como 56 nada más. Y no sé si se van a ir incorporando poco a poco. ¿Mm? De todas maneras, quiero contarles de que se ha resuelto el problema de si hay más de 100. Ya se resolvió el problema. Pues aquí hay una persona que me está ayudando realmente. Incluso es el que me está haciendo, que pone las presentaciones y a quien le tiene el control de esa presentación y le pido el cambio. Solo que he de decirles lo siguiente. No es por presumir ni nada, ni porque para que se sientan que estoy haciendo creído, pero la persona el ingeniero que me está ayudando es de Estados Unidos, es norteamericano. Entonces, hay algunas cosas o muchas cosas que en español pues no las entiende. Entonces, algunas veces me van a escuchar ustedes durante la clase, como quien dice, hablar en inglés para darle o solicitarle a él que me pase a la otra
diapositiva y cosas así, ¿no? Algo referente a la presentación. Así que si así lo oyeran, no crean ustedes que es para presumirles a ustedes. De todas maneras, yo creo que les puede servir de repente, además de procesal penal, pues también les sirve para mejorar su inglés, ¿m? O algunos para aprenderlo. Así que eso les quería informar, así es que no les vaya a extrañar si de repente eh, les hablo en inglés. Bueno, entonces vamos a continuar la tarde de hoy eh, con la clase que habíamos iniciado respecto a la presentación acerca de los axiomas del garantismo del proceso penal. Como les digo, esto es muy importante. No obstante, hay algunos profesores que no le dan la importancia necesaria. Ya hay profesores que han adelantado tanto en el programa. Tuve oportunidad ayer de verlo, incluso de algunos alumnos que no era queja, sino que me estaban contando cómo es que les estaban dando la clase y que incluso uno de ellos no le dio mucha importancia a esta parte de las garantías procesales y el derecho constitucional. Les pidió que compraran un libro y que hicieran un resumen y que ese era el trabajo que tenía que presentar. No les explican mayor cosa sobre lo que es el control y cuál es la garantía que representa o el control que representa los códigos penales y procesales, procesal penal. No les explico eso. Incluso fui a esa clase a ver y ya estaban explicando las pruebas. Incluso les dijo que derechos humanos no era tan importante, que importante no tenía mucha importancia en el proceso, que recuerden ustedes que la Constitución está arriba de cualquier norma incluso las normas de derechos humanos, y que por lo tanto él no le daba tanta importancia a eso. Bueno, no sé cómo será ese su criterio, pero efectivamente vamos a realizar algunas acciones con el jefe de departamento para poder corregir esos errores que pudieran haberse cometido por algunos profesores que posiblemente no tienen ese conocimiento o son muy jóvenes e inexpertos. Pues bien, entonces no sé si ya tuvieron ustedes también la oportunidad de ver el video de este profesor peruano que les envié, o hay algunos o muchos que ni siquiera la han visto. Pero los que lo han visto, pues han reiterado lo que yo les estaba explicando acerca del proceso penal. Esas otras circunstancias que le dan un carácter especial o extraordinario al proceso penal y al Código Procesal Penal, como el Código Penal y el Código Procesal Penal son efectivamente medios de control, ¿verdad? Son medios de control para que el Estado no se vaya a exceder o abusar del poder que tiene en el ejercicio de la acción penal. Son límites que les está presentando, pues. Entonces no lo veamos, como les digo yo, solamente eh, como un código más o un procesal más, sino vemos y debemos darle esa categoría. Y bajo esa interpretación de medios de control o garantía, tenemos que valorarlo y tenemos que estudiarlo. Saber que eso va a detener esos derechos constitucionales, esas garantías procesales, pues sirven para reafirmar el carácter de que son instrumentos de control o instrumentos que limitan el poder del Estado. Entonces, eso no lo podemos, como les digo, olvidar. Entonces, eso tenemos que estar precisamente reiterando. Por otra parte, como no sé si ya ven ustedes que ya resolvimos el problema de que si hay más de 100 alumnos, pues ya tenemos la forma, gracias al conocimiento que tiene este ingeniero, para poder solventar, y ahora no tenemos problemas si son más de 100.
¿verdad? Alumnos los que ingresan. Parece que en esta sección no hubieran tantos, porque a pesar de todo yo únicamente miro que no ha subido mucho eh, la asistencia. Ahorita veo que estamos como 67, ¿verdad? 67, incluyéndome a mí, a la licenciada Londi de la Rosa que anda por ahí, y me parece que también el ingeniero que también está en esto. Pues bien, el martes pues habíamos iniciado a explicar esa presentación en PowerPoint acerca de qué son los axiomas del garantismo procesal penal y obviamente su importancia. De alguna manera también como quien dice, se refiere a las características que tiene el proceso penal o el procesal penal, ¿verdad? Que es una clase que todavía está pendiente de que la concretemos. La iniciamos en clase el día último de clase presencial, el día jueves, que habíamos empezado, pero esto también le da una incidencia bastante fuerte. Y no digamos la clase que ustedes, o el video que ustedes vieron, o los que están por verlo, de este profesor peruano, que como les digo, palabras más, palabras menos y utilizando otra forma, pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que les reitera o les reitero de que los códigos procesales a nivel latinoamericano eh, son iguales. El mismo código procesal o el modelo tipo para Iberoamérica es el que está vigente. Y por lo tanto, lo mismo estamos aprendiendo acá, que ya se los dije, ¿verdad? Están aprendiendo allá y de alguna manera muy similar a lo que pudieran estar aprendiendo, ¿verdad? Aunque las clases son diferentes en Estados Unidos o Inglaterra, porque ellos hacen mucha referencia a la jurisprudencia, a la doctrina. Le hacen mucho énfasis a eso. Por lo tanto, las clases son un tanto distintos, pero en general pues también tienen una misma idea, un mismo sentido. Y no digamos en otros países de Europa, ¿verdad? Que tenemos procedimientos similares dentro de un sistema acusatorio, ¿verdad? Que tenemos también esas características. Pues bien, vamos a proceder a continuar con la presentación que apenas la empezamos, no entramos todavía a los axiomas, porque de alguna manera estamos en esa fase o etapa inicial. Entonces, vamos a empezarle. Entonces, Angel, please, next slide. Thank you. Bueno, de alguna manera, pues ya habíamos visto precisamente el tema de la axioma, ¿verdad? Que hablábamos de que son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría como base para una argumentación. Como ya les había explicado, cuando se habla de esa teoría, es una teoría del caso. Ya había explicado también que tanto la defensa como la acusación, la defensa o la acusación, o sea, el Ministerio Público, creamos o generamos una teoría del caso, ¿verdad? Eso construimos nosotros, una teoría del caso para efectivamente poder llegar a probar o argumentar. Ya les había dicho que cuando hacemos argumentaciones es cuando exponemos en las audiencias. A eso le llamamos argumentación. Y obviamente eso es lo que hacemos los abogados en materia penal, sobre todo cuando estamos en un sistema, ¿verdad? Un proceso penal oral. ¿Verdad? Que eso es lo que caracteriza también al proceso penal, la oralidad, ¿verdad? Y entonces eso nos sirve por fundamento. O sea que estos axiomas no son simplemente elementos de clase o elementos que saber para qué sirven, sino que muchas veces nosotros de alguna manera desarrollamos y fundamentamos nuestras argumentaciones eh,
con estas axiomas. ¿M? Y como le digo, no solo nosotros aquí en Guatemala, sino que en todas partes, ¿no? Entonces, quiero aclarar también que cuando hablamos de oratoria forense, es genérico, ¿verdad? Es la general. Oratoria forense es precisamente el discurso o los argumentos que se utilizan dentro de un juicio, ¿verdad? Eh, lo que utilizamos. Pero específicamente lo que hacemos en cada audiencia es argumentar. Eso es lo que hacemos. Oratoria forense es el género y obviamente eh, la argumentación es lo que específicamente hacemos. Que eh, vuelvo a insistir y eso me olvidó decirse en la otra sección, aunque ya lo habíamos platicado, pero repetírselos, de que nosotros hacemos aquí acopio precisamente y utilizamos mucho la lógica jurídica. Me extrañó que me dijera uno de los alumnos en clase, no sé si fue en esta sección o en la otra, de que no se les había explicado lo que es un silogismo jurídico. ¿Mm? Me extrañó mucho porque eso es uno de los puntos muy importantes de la lógica jurídica, el silogismo jurídico. ¿Mm? No sé qué le pasó a- al licenciado Montalvo, o Montalvo es, ¿verdad? Que le dio eh, lógica jurídica. Montalvo es, ¿verdad? Ah, Manfredo Maldonado, sí, pues Maldonado es. Sí, uno es Montalvo, es Maldonado. Pues sí me extraña porque él ya ha dado clases otras veces y recuerdo yo que cuando hemos platicado de esto también sí me habían dicho que lo había dado. No sé por qué eh, no, no lo dio o no se los explicó esta vez. Porque le digo, para nosotros es importante. Básicamente un silogismo jurídico se tiene tres partes. Básicamente tiene tres partes. Uno, eh, bueno, tres argumentaciones, ¿verdad? La primera que es la ley, ¿no? La primera es la ley, la segunda son los hechos y la tercera es la conclusión. Esas son las tres partes de un silogismo jurídico. ¿Mm? Entonces son tres básicamente, ¿no? La ley, el hecho y la conclusión. Eso es la estructura básica de un silogismo jurídico. ¿Sí lo dio, Ruth? Sí, licenciado. Cuénteme qué fue lo que les dijo para ir incluso. No, es que él no nos explicó como del contexto de premisa mayor y así va, pero pues nos lo relacionó con ejemplos de casos. Entonces ahí como que íbamos viendo el caso y viendo, esta es la premisa mayor, la menor y esta es la La conclusión. conclusión, premisa mayor, o sea, la número uno es la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Sí, Que como pero les él digo, ya dijo en casos. sí, pues en casos concretos, ¿verdad? Como les digo yo, esto es muy importante en el proceso penal. Eh, como les decía yo, la estructura de las resoluciones, la estructura de las argumentaciones e incluso no solo en proceso penal, sino que también en cualquier proceso, porque la estructura que tienen los escritos que presentamos nosotros a los juzgados también tienen la estructura de la, del silogismo jurídico con esas tres premisas. ¿Mm? Cuando miran ya procesal penal y donde miran el aspecto práctico del procesal penal, van a ver que los escritos tienen precisamente esa estructura, que primero se hacen, se ponen en el escrito los hechos, después viene la fundamentación y después viene la petición, que de alguna manera es la conclusión de lo que nosotros hemos estado exponiendo durante ese escrito. Y si ustedes ven, por ejemplo, las resoluciones, ¿verdad? Si vemos ahí precisamente el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, vemos precisamente
que también responden a esa estructura. No se dice silogismo jurídico, no se dice premisa mayor, pero al leer el contenido están hablando de lo mismo. Por favor, alguien que lea el 11 bis, fundamentación del Código Procesal Penal. Recuerde tener su Constitución y su Código Penal también a la mano. Por favor, Ruth. Sí, artículo 11 bis, fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basará la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción. Bueno, entonces cuando leemos ese artículo, que como le digo, no dice exactamente premisa mayor, premisa menor, sino que cuando hablamos de fundamentación, tanto los autos y las sentencias dice una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su opción constituye un defecto absolutamente de forma. La segunda, la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho. Entonces, tiene que dar una explicación. La resolución que dicte el juez tiene que hacer una relación entre los hechos y el derecho. Es decir, tiene que incluir lo que nosotros conocemos en el silogismo como la premisa mayor, la ley, el segundo, los aspectos fácticos o los hechos sobre los cuales él está basando su decisión, ¿verdad? Y por ello también dictar la resolución con base a ellos. Va a decir, mire, en el proceso, en esta audiencia, vimos la petición del Ministerio Público en que él explicó tales y tales aspectos y tal y tal y tal cosa, con fundamento en tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Entonces, por su parte también, ¿verdad? La defensa señaló precisamente que dentro de los hechos no está bien claro esto, el otro, y por lo tanto no le es aplicable precisamente esa norma y que definitivamente debe rechazarse. Entonces, ahí es precisamente la discusión, la argumentación que se hace dentro de una estructura lógica. Tiene que citar la ley. Y si hay concordancia, no coincidencia, tenemos que tener muy claro como abogados qué es una coincidencia y qué es una concordancia. Nosotros no podemos afirmar como abogados que la Constitución coincide con el Código Procesal Penal. Tenemos que decir que hay concordancia, porque ¿saben ustedes qué es una coincidencia? ¿Qué significa una coincidencia? Hernández. Significa que es al azar. Sí, por suerte, al azar. Fíjense que fui al supermercado, y coincidentemente ahí estaba también fulano, ni nos pusimos de acuerdo y ahí estábamos, coincidimos precisamente en ir al cine o estábamos en el supermercado y coincidimos sin ponernos de acuerdo. O sea, casual, por fortuna, la suerte o lo que sea, fue lo que nos hizo reunirnos o juntarnos. En cambio, al contrario de la concordancia, es que de propósito se ha hecho, que el Código Procesal Penal haya concordancia o estén en una misma sintonía, si lo podemos decir, o que la Constitución de alguna manera se desarrolle en el proceso penal y que hayan normas constitucionales en este código. Entonces, ahí estamos hablando de concordancia, porque el legislador de propósito elaboró un código procesal penal que tuviera esta concordancia, que de alguna manera las normas constitucionales que vamos a ver oportunamente cuando miremos esas garantías procesales se repitan, se transcriban
o de alguna manera se desarrollen en el Código Procesal Penal, que no necesariamente lo tienen que repetir textualmente. En algunos casos sí, textualmente el Código Procesal replica la Constitución. Por lo tanto, no es coincidencia, es concordancia, porque de propósito se hizo que tanto la norma constitucional como el proceso penal tuvieran fundamentación constitucional, tuviera bien fundamentado en la Constitución. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro qué es la concordancia que hay entre la Constitución y el Código Procesal Penal. Entonces, cuando vimos estas resoluciones que le exige al juez que tenga fundamentación, tiene que explicar los motivos de hecho y de derecho por lo cual él cree que sí procede o no procede. Porque analiza los hechos, lo interpreta la norma y ahí dice sí o no, que es la conclusión. Sí, efectivamente creo que se han cumplido todos los requisitos establecidos en los artículos tales y tales del Código Procesal Penal que regula tal y tal cosa de conformidad con estos documentos y tales hechos que están expuestos o que ya expuse. Por lo tanto, sí ha lugar a lo que él está pidiendo. O está diciendo, de repente no, realmente no veo esa concordancia, no veo que efectivamente los hechos o las circunstancias que se alegaron puedan concordar o puedan aplicarse de conformidad con el artículo que regula tal cosa. Entonces, ahí precisamente es donde vemos también ese silogismo jurídico, vemos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Claro, podría alterarse un poco el orden, precisamente, ¿verdad? Pero el derecho siempre tiene que estar presente en toda resolución. Y los hechos, para ver que sí, efectivamente, los hechos presentados son los que regula el Código Procesal Penal o el Código Penal para poder resolver de esta manera. Eso es lo que se llama una fundamentación. Entonces, bajo esos aspectos es donde nosotros ya vimos precisamente y la existencia de esto, ¿no? Principios para la construcción de una teoría como base para una argumentación, ¿m? Y dándole una estructura lógica. Y a esa estructura lógica también la damos nosotros en la argumentación. Tenemos que hablar de los hechos, qué es lo que estamos pidiendo esto y esto y esto y esto, y tenemos estos documentos que lo comprueban, con los cuales estoy fundamentando mi petición. Por lo tanto, conclusión, solicito que se otorgue la libertad a la persona. ¿Qué es la conclusión? Porque hay concordancia, ¿verdad? Porque tanto los hechos como la fundamentación, o los hechos como el orden que sea, exactamente hay concordancia. Por lo tanto, es procedente aceptar lo solicitado. Esa es la forma que precisamente se trabaja con la lógica jurídica. Claro, agregándole los aspectos que ustedes ya tienen de lógica jurídica, que esto es para lo que sirve precisamente la lógica. Y como les dije yo, también cuando yo recibí la clase no me lo dijeron. Y todos pensábamos también lo mismo que han de haber pensado ustedes, y esta cosa no sirve para nada, ¿va? Solo perder el tiempo. Nos deberían estar enseñando otra cosa, debería ser otra clase, porque esto no, yo no sé para qué. Pero ya después, cuando uno va desarrollando y va estudiando más, de repente, como digo, se le ilumina a uno el cerebro y ven que esa estructura es la que nos enseñaron o trataron de enseñarnos en lo que era el curso de lógica jurídica. Bueno, entonces ya tenemos lo relativo al axioma, ya entendimos que esto también lo utilizamos cuando argumentamos jurídicamente y obviamente en la construcción de una teoría del caso, que todos lo tenemos que hacer de alguna manera cuando estamos en un proceso penal o también civil, solo que no es tan fuertemente hecho, pero nosotros también en lo civil o en lo oral tenemos una teoría del caso y de la posibilidad de que cómo se va a resolver. Tenemos una teoría. Next, please. Bien.
Esto de alguna manera también, como le digo, ya lo habíamos hablado, ¿no? Que es una garantía. Sinónima de respaldo es la protección que se brinda, dice. O sea, como ya les dije, realmente el Código Procesal Penal y el penal, de alguna manera, se manejan o se desarrollan desde un punto de vista garantista. ¿Mm? O sea, es una garantía de que es una garantía de que efectivamente se van a cumplir, se van a observar las normas fundamentales o las normas constitucionales. La Constitución se va a desarrollar. Por lo tanto, es nuestro sistema, como también lo dice el Perú, es garantista. Le vamos a asegurar los derechos a la persona sindicada, al ciudadano. Nosotros le vamos a garantizar. Y el Código Procesal está hecho bajo ese principio del garantismo, de hacer velar, observar sus derechos constitucionales y exigirlos, si así corresponda, en un momento determinado. Exigírselo al juez, exigírselo al Ministerio Público como defensa. Entonces, bajo esa, precisamente, el tema de la garantía, que es creo que es o sea, que la garantía que dijimos es la protección que se brinda. Según el autor guatemalteco, dice, son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas y reintegrando precisamente lo normado. El orden jurídico violado. Por eso es una garantía. Y en la siguiente, the next one, continúa precisamente, ¿verdad? Desarrollando eso. Por lo cual se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. Ya les había explicado, ¿no? Que de alguna manera la defensa implica realizar estos aspectos, desarrollar estos aspectos, ¿no? Que no es solamente decir es culpable o inocente, sino que asegurarle al cliente que nuestros derechos o sus derechos no fueron violentados en el proceso. Y bajo esa perspectiva es que tenemos que analizar todo lo que se va a desarrollar en el proceso y para decir, en conclusión, yo no alego, por ejemplo, en un momento determinado, mire, yo no alego de que la persona sea culpable o inocente. Yo simplemente que de conformidad con las normas establecidas en el proceso penal, no hay prueba suficiente como para que usted, señor juez, pueda fundamentar una sentencia condenatoria, porque las pruebas no han llenado los requisitos formales y legales. Yo ahí no estoy alegando que él es inocente, simplemente estoy señalando la incapacidad del Ministerio Público para poder demostrar que esa persona es culpable, para poder cambiar el estado de inocencia que le reconoce a la persona procesada. El tema que leímos en la presunción de inocencia en clase, ¿verdad? Que la Constitución le dice que la persona es inocente y el trabajo del Ministerio Público a través de los medios de prueba es romper con esa situación, con ese reconocimiento que hace el Estado de la inocencia de esa persona. Y de alguna manera, como les digo yo, ya les leí, sí les leí a ustedes, ¿verdad? Esa publicación donde les digo que la presunción de inocencia no es creación nueva ni de los últimos tiempos, sino que esto ya viene desde siempre. Desde siempre se ha creído y se ha establecido que la persona es inocente. Que si alguien afirma que es culpable o que hizo algo, debe de probarlo. No es solamente decirle, es que este es ladrón, este robó, qué fácil es. Usted dice que es el ladrón, sí, vaya, metámoslo al bote. No, tiene que presentar esa prueba. Entonces lo mismo le estamos exigiendo al Ministerio Público. Sí les leí a ustedes esa publicación donde se establece que la presunción de inocencia viene
tiempos inmemorables, ¿verdad? Desde Babilonia, ¿verdad? Sí la recuerdan, ¿verdad? Por favor, despierten y contéstenme. ¿Sí? Que yo recuerde, ¿no? ¿No la recuerdan? De veras. Yo me recuerdo haberse leído a ustedes, pero no lo hice así ¿o será que no vino a clase, Ruth? Leí, ¿o será que no? Lick, yo creo que fue la otra sección. Entonces, de repente, ¿sí? Bueno, entonces, si fue así, entonces van a ver ustedes en esto que les voy a leer yo, que es una publicación que salió en la prensa libre. ¿Sí? Llegamos solo a la página 5. Esta ya es la siguiente para ellos, nueva, se podría decir. Sí, pues, sí, porque me recuerdo haberla leído a alguien, o fue la anterior clase, no sé. Pero bien, pues fíjense que aquí se estaba de alguna manera analizando en esta publicación el hecho de que hay una violación a la presunción de inocencia. Pero dentro del análisis que hace esta persona, dice lo siguiente, escuchen bien, la presunción de inocencia tiene un anclaje milenario en la Biblia. Deuteronomio 17.6. Los que van a la iglesia, los que son evangélicos, podrán consultarlo. Deuteronomio 17.6. Se lee, por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Si hay 2 o 3 que afirman que esa persona es culpable, ¿verdad? Y que obviamente esas 2 o 3 personas, ¿no? Y si ese delito está o se aplica una pena de muerte, eso es prueba plena de que la persona es culpable y procede a aplicarle la pena. En el 19.15, también del Deuteronomio, a continuación dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En otras palabras, estamos diciendo la persona es inocente. Si 2 o 3 personas me pueden decir que él sí cometió el hecho o es culpable del delito o del pecado, entonces le aplicamos la pena. Pero solo con que lo diga una persona, no es suficiente. Él sigue siendo inocente. Esa es una forma de interpretarlo. Pero esta norma, si le decimos así, contenida en la Biblia, no fue originalmente en la Biblia, sino que hubo una ley anterior, el Código Hammurabi. No sé si les hablaron del Código Babilónico, el Código Hammurabi, que está inscrito y todavía se preserva ese Código Hammurabi porque está en piedra y fue rescatado. Recuerden ustedes que los judíos odiaban a los de Babilonia, a Babilonia, porque de alguna manera en su historia ellos habían sido esclavos y habían sido tratados mal por los babilonios, por eso es que los odiaban, y por eso siempre les deseaban el mal, los judíos a Babilonia. Y entonces, fíjense ustedes que, pero obviamente, cuando sale la Biblia, toman algunas normas que ya estaban inscritas en estos códigos que fueron anteriores. Fíjense que en el código de Hammurabi, en Google también está precisamente también el código de Hammurabi. Ustedes lo pueden consultar, yo también ya lo investigué hace años, pues cuando eso, y ahí conste que a nosotros sí en Historia del Derecho sí nos hablaron de esto, del código de Hammurabi, que fue las primeras leyes escritas en la historia. En el código de Hammurabi, la ley 3 indica, si uno en un proceso
ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre recibirá la pena de muerte. Es decir, si yo acuso a alguien y no he probado la palabra, o sea, prácticamente es una acusación falsa, pues, y que también retoma el principio que tenemos nosotros acá. El que afirma algo debe de probarlo. Si no lo afirma, es como no ha dicho nada. Pero en el Código de Hammurabi, que vuelvo a leer, dice, si uno en un proceso ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre recibirá la pena de muerte. Si yo estoy sindicándole, señalando que él cometió un delito y no lo puedo probar, la pena de muerte de ese delito me la aplican a mí por estar acusando falsamente, por no haber podido probar lo que dijo. En otras palabras, estamos ya estableciendo que toda persona es inocente hasta en tanto no se pruebe lo contrario. Miren ustedes, ¿desde cuándo viene definitivamente este tipo de normas? De siempre. Y fíjense ustedes que lo que siempre me ha llamado la atención, precisamente en la primera parte, en el Deuteronomio, porque fíjense que en nuestro Código Procesal Penal anterior, que era precisamente un sistema mixto francés, regulaba casi lo mismo en la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba, porque la prueba era tasada, la forma de valoración era tasada, o sea, la ley era el que valoraba la prueba. En cambio, esta valoración ya le corresponde al juez en este nuevo código. En esa nueva tasada se leía dentro de la valoración de la prueba, dice, la declaración de un testigo no produce prueba. La declaración de dos testigos sobre ese hecho congruentes es semiplena prueba. Y la declaración de tres testigos en el mismo sentido sobre los mismos hechos hacen plena prueba y por lo tanto se dictará sentencia condenatoria. Así estaba regulado el Código Procesal Penal anterior que teníamos, fíjense ustedes. Como les digo, yo trabajé todavía con ese Código Procesal Penal anterior. Y en este caso me tocó promover mucho ahí en la facultad el nuevo Código Procesal Penal desde antes de que entrara en vigencia. Entonces, miren ustedes, esas normas de valoración de la prueba que están en la Biblia era la que utilizaba de alguna manera el Código Procesal Penal anterior. Un testigo será simplemente un indicio de prueba. Dos testigos, semiplena prueba. Tres testigos, plena prueba, y se podrá dictar o se dictará sentencia condenatoria. ¿Cómo les sonó eso? ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ahí vemos desde cuándo tenemos la presunción de inocencia, desde cuándo le damos valor a este tipo de cosas y obviamente cómo es lo que tenemos que tomar. Ya en una presentación también hice un estudio sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Van a ver ustedes algo increíble, que esos derechos fundamentales que están, o los derechos humanos que están en la Constitución Política de la República de Guatemala, también en cierto momento fueron norma acá, después de la independencia. Ya ahí tengo la presentación y en dónde están esas leyes, porque en 1825 precisamente elaboraron una ley de garantías, y dentro de las garantías, esa ley de garantías, estaban básicamente los mismos derechos que después se convirtieron en derechos humanos. Esos mismos derechos
estaban en esas 7 normas de 1825. Imagínense qué antigüedad tenía. Y también tenía esos temas de presunción de inocencia y otros que los sorprenderá. Palabras distintas, en formas de redacción, conceptos distintos, pero con un mismo sentido. Ahí lo van a ver ustedes. ¿Desde cuándo precisamente existen estos derechos humanos? Esos derechos fundamentales. Y estuvieron vigentes en Guatemala. Porque también, como quien dice, el equivalente al Congreso de aquella época fue que emitió esa norma y las publicaron. Ni se lo imaginaban, ¿verdad ustedes? Ni se imaginaban que eso pudiera haber pasado en Guatemala. Bueno, bajo todas esas características que hemos estado hablando y me hacen hablar tal vez a veces de más, es que debemos concebir precisamente el derecho procesal penal, ¿verdad? Que precisamente es garantías. Es un sistema garantista de los derechos del ciudadano. Next, please. Please. Ahí también, de alguna manera, como el axioma sirve para poder fundamentar, los axiomas de alguna manera desarrollan esos principios que son casi sinónimos. Entonces, por favor, leamos, alguien que lea esta diapositiva, así despacio y con buena letra, por favor, Kimberly. ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador al juez o del intérprete. Bueno, ya habíamos hablado de lo que era la ley supletoria y el tema de la integración. Entonces, el juez, si va a integrar la norma porque no tiene norma supletoria, debe tener muy en cuenta los principios para no salirse, como quien dice, de los límites dentro de los cuales se aplica o se crea el derecho procesal penal, ¿verdad? Esos son límites que tienen precisamente las normas. Y el legislador también tiene que tenerlas en cuenta porque no puede ir en contra, por ejemplo, de esos principios constitucionales, ¿verdad? El tema del garantismo, el tema de la presunción de inocencia, el principio de legalidad, todos esos no se puede ir. Tampoco puede ir más allá, por ejemplo, normas que de alguna manera violenten la irretroactividad de la ley, por ejemplo, porque eso es un principio de la irretroactividad. Por lo tanto, ninguna interpretación, ninguna nueva norma puede violar este principio. No lo puede violar. La siguiente, por favor. Next, please. Dentro de esos, ¿verdad? Tenemos estos 10 axiomas. 10 axiomas, como dije ya o hemos dicho, universalmente reconocidos en todos lados en que se respeten los derechos humanos, los derechos constitucionales, es aplicable precisamente estos 10 axiomas del garantismo penal. De alguna manera, como les dije ya, esto desarrolla también los principios procesales y que obviamente los vamos a desarrollar porque hay una diapositiva de cada uno de ellos, pero básicamente tenemos ahí nullum pena sine crimine, que es la legalidad, ¿verdad? Si no hay delito, no hay pena. Seguimos con la legalidad. Nullum crimen sine lege, si no está en la ley, no puede ser delito, es nulo. 3, nulla lex penales sine necessitate, ¿verdad? La ley penal es nula si no hay necesidad, ¿verdad?, de aplicarla. Si no hay un daño real, no se puede aplicar.
es nula esa ley penal si no es necesaria o no es indispensable. Como le digo, lo vamos a explicar más adelante, pues, en este caso, ¿verdad? El 4, ahí como ven ustedes, ahí se les es necesitates, pero ahí el T se les fue. Nula necesitates. El 4 no lo tiene, ¿va? Entonces, de alguna manera, como le digo, tanto esa necesidad sin injura se refieren prácticamente a lo mismo, ¿no? No hay necesidad de utilizar el derecho penal si no hay un daño a un bien jurídico tutelado, sin injuria, ¿va? Sin un daño. Que de alguna manera, como les decía, y van a ver ustedes que lo vamos a desarrollar, que es el derecho penal, que es de último ratio, de última instancia. De alguna manera, precisamente ahí lo se desarrollan ese aspecto. Entonces, el 5, nula injuria sine actione, ¿verdad? No puede haber un daño a un bien jurídico tutelado si no hay una manifestación de culpabilidad, si no hay culpa. No hay el elemento subjetivo, si no hay una intención, ¿verdad? Si no hay una voluntad precisamente que vaya a querer lesionar. El siguiente, nula injuria sin acciones, ¿verdad? Que ya le dijimos, si no hay acción, si no hay una manifestación, si no hay una acción o conducta humana, en ese sentido, es nula el daño. El daño no es aplicable si no hay una acción, ¿verdad? En eso. 6, nula actio sine culpa. Volvemos a repetir más o menos lo mismo, aunque hay otro aspecto que aquí se está regulando, de que no puede haber culpabilidad si no hay indicio. Si no hay culpabilidad, nula culpa sin indicio, no hay culpa sin que haya indicio. Y obviamente tampoco puede haber acción, o sea, elemento objetivo material o subjetivo, no puede haber precisamente en estos casos si no hay indicio, y en el otro si no hay acusación. Si no hay una acusación formal, no puede haber un juicio. Y para que haya un juicio, debe haber una acción o conducta humana que contenga una manifestación de voluntad o una voluntad a provocar el daño. El 8, nulo in judicium sine accusatione. Si no hay acusación, es nulo el juicio. No puede haber juicio. Así está regulado también en el Código Procesal Penal, que debe el Ministerio Público presentar una denuncia formalmente con una serie de requisitos para que podamos ir a juicio o debate para probar la culpabilidad. Y 9, es nula accusatio sine probatione. Si no hay pruebas, es nula la acusación que se pruebe, que se tenga a probar. No, si la acusación no tiene pruebas o no existen pruebas, no hay acusación. Esto, como vimos ya, incluso con lo que leímos hace un poco, si no hay quien acuse o si no hay pruebas de que efectivamente la persona es, no hay prueba. Y no habrá prueba si no hay defensa. O sea, siempre ese contradictorio debe existir. Y obviamente debe haber prueba. Pero si no hay defensa, no puede iniciarse también el proceso. Eso de alguna manera desarrolla tanto el 8 y el 10 el principio de ignoración, que debe haber defensa y debe haber acusación. Si no existen estos dos elementos, no puede haber juicio y es nulo. Bueno, eso es en términos generales las que tenemos. Entonces, ahorita vamos a proceder a su desarrollo. Please, next. Bien, aquí es donde de alguna manera vamos a tratar de explicar cada una de esos axiomas y ver que efectivamente el Código Procesal las tiene reguladas y de alguna manera se desarrollan precisamente en lo penal.
Entonces, ahí que tenemos, nula pena sine crimine, ¿verdad? Que es, obviamente, ya ustedes hasta aburridos están de saberlo, ¿ah? Un principio de retiro de la sucesividad de la pena respecto al delito, ¿va? Nula es la pena si no hay delito. Nullum pena sine crimine. De alguna manera, pues hemos dicho que el Estado puede perseguir a la persona, puede detenerla y puede llevarla a juicio, ¿verdad? Pero para que eso suceda, debe de haber un delito. Si no hay un delito, no puede haber precisamente una pena, ni siquiera poder iniciar un proceso penal. De eso, de alguna manera, ya lo habíamos leído, pues, porque está en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, y de alguna manera está también regulado en el Código Penal, ¿verdad? Que es nula el delito, es nula la pena sin delito. Y si no hay delito o no hay pena, no podría haber jamás un juicio penal. Entonces, el Estado no puede agarrar a cualquiera, no puede capturar a cualquiera, no puede llevar a proceso a cualquiera, si no es que haya cometido un delito y si ese delito no tenga una pena. No lo puede hacer. Precisamente, ¿qué es lo que vimos en esos primeros artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal? Y que de alguna manera también leímos el artículo 6, que es la posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por sí mismo. De alguna manera también vamos a ver, porque van en otras diapositivas, en otros axiomas, en el que se aplica precisamente ese principio. ¿Estamos bien? Si estamos bien, pues pasamos a la siguiente. Next. Thank you. Entonces ahí le faltó el nullum crimen sine lege, ¿verdad? Seguimos con el principio de legalidad en sentido lato o en sentido estricto. No hay crimen sin ley previa. Está en la Constitución, de alguna manera está ahí regulado, y obviamente en el artículo 1 del Código Penal, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad? El artículo 1 y el 1 y 2 del código precisamente penal y del procesal penal. O sea, la legalidad es importante, ¿verdad? Como son axiomas. Y no hay ningún código en el mundo que no tenga estos principios, ¿no? Si no hay ley previa, no puede haber delito y no puede haber una pena. Siempre debe haber una ley previa. Porque ¿qué principio también hay en ese sentido? Que tampoco se aplica o puede aplicarse retroactividad. Eso tiene que darse efectivamente en el momento mismo, ¿verdad? De que exista el hecho o la conducta. Si en ese momento no hay ley aplicable, no existe esto. Y obviamente la Constitución también lo regula y lo dice en ese mismo sentido. No sé si ya lo leímos. Miren el artículo 17 de la Constitución, por favor. ¿Quiere que se lea, licenciado? Por favor. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Si no hay prisión por deuda. Entonces ahí ven ustedes que la legalidad surge precisamente de la Constitución Política de la República de Guatemala. Está dentro de los derechos humanos. Y lo que hizo el Código Penal y el Código Procesal Penal, como quien dice, trasladar ese derecho fundamental, ese derecho humano, y crear la legalidad. Y efectivamente es el primer artículo del Código Penal y los dos primeros artículos también del Código Procesal Penal.
¿ah? Por lo tanto, ahí vemos que efectivamente existe la concordancia entre la Constitución y el Código Penal y el Código Procesal Penal, y que de alguna manera le estamos garantizando al ciudadano, le estamos garantizando al Estado, al ciudadano, de que el Estado no los va a poder capturar si no es delito lo que están cometiendo, si la ley no prevé ese delito como delito. Y al mismo tiempo que le estamos diciendo, mire señor, usted no lo pueden capturar bajo ese sentido, también estamos advirtiéndole al Estado, Estado, absténgase. Abstenga de hacerlo. De alguna manera, para que miren que lo que nos enseñaron en Introducción al Derecho sí es cierto, pues, ¿cómo se aplica aquí la bilateralidad de la norma? Recuerda que eso es un principio de la norma jurídica también, ¿verdad? La bilateralidad. ¿Cómo se aplica en este caso la bilateralidad? Recuérdense cuál es la bilateralidad, ¿verdad? De la norma jurídica. No me van a decir que no estudiaron la bilateralidad de la norma. Eric. Es aquella que tiene un sentido doble. ¿Cuál? ¿Cuál es ese sentido doble? Que nos muestra derechos, pero a la vez como obligaciones. Una norma jurídica es bilateral. ¿Por qué? Porque tiene un derecho, pero también una obligación. Eso es lo que está diciendo la bilateralidad. Le está diciendo al Estado, usted tiene derecho a detener a una persona, pero está obligado para hacerlo de que hay una norma previa. Ustedes, si no ha creado o no ha cumplido con la norma, si no ha creado la norma, no tiene el derecho usted a hacerlo. Y usted, mi estimado, si no es delito, no se preocupe, porque el Estado no lo va a poder detener. Usted tiene derecho a detener y a implicarle una pena a los ciudadanos, señor Estado, pero tiene la obligación de haber creado el delito y la pena antes de poder hacerlo. Tiene derecho, pero está obligado. Está obligado a respetar la legalidad. Ahí viene también eso, derecho y obligación. Alguien tiene un derecho, pero alguien tiene la obligación. Usted tiene derecho a detener, pero está obligado a que cumpla con este requisito, de que exista la norma. Si no, no hay derecho. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que precisamente contiene esto, la legalidad, y que vieron que no surge precisamente únicamente de leyes penales. Es constitucional, está dentro de los derechos humanos. Siguiente, next please. Nullum lex penales sine necessitatis, principio de necesidad o de economía del derecho penal. No hay ley sin necesidad. La última instancia debe ser el proceso penal, última ratio. No debemos aplicar una ley penal si no existe la necesidad, si no es necesario o imprescindible acudir a la ley penal, porque es un derecho de última instancia, de última ratio. Es a lo último que debemos acudir, a lo último que debemos aplicar para resolver un conflicto. Es a lo último que debemos llegar. Si hay otras formas, otras posibilidades de resolverlo, entonces hagámoslo de esa manera. Entonces, si no hay ley penal aplicable, si no hay necesidad, si no hay otras formas de resolver el conflicto. Por eso es que dice última ratio. Es a lo último que nosotros debemos acudir para resolver
el conflicto precisamente en este caso. No es lo primero, porque además de ser muy caro, es como quien dice, además de ser muy caro, entonces también dice que es el menos dañino, porque el proceso penal, pues, es bastante duro. Entonces, de alguna manera, si hay otra oportunidad. Por ejemplo, que ya en algún momento habíamos dicho que el proceso penal tenía formas alternativas de resolver ese conflicto, que no todos los casos en materia penal deben necesariamente llegar a una pena. Porque eso es que dentro del proceso penal existen algunas circunstancias, como se llaman, por ejemplo, criterios de oportunidad. Criterio de oportunidad. Es decir, la posibilidad de resolver un delito por otras formas sin necesidad de llegar a una pena. Puede ser de que lleguen a una, que en una audiencia conciliatoria se llegue precisamente a evitar, ¿verdad?, que se dé precisamente un proceso penal o se vaya a aplicar un delito. Por ejemplo, que estábamos hablando de esto, miremos el criterio de oportunidad en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Por favor, artículo 25. Ahí es donde... Artículo 25, criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos. Pues dejémoslo ahí, no está ahí. Solo esa primera parte es la que nos necesitaba ya cuando vemos esto particularmente. ¿Qué está diciendo ahí esa norma del Código Procesal Penal? A leerle en contraposición con lo que acabamos de leer sobre nulo lex penales sine necessitatis. Prácticamente lo está desarrollando. Si el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad ciudadana no está gravemente afectados o amenazados, no hay necesidad de aplicar una ley penal si no es necesario. Si no ha causado estos daños, porque también está el otro, sin injuria, que lo vamos a ver más adelante, que van en ese sentido, pues. Si hay otras formas de resolverlo, acudamos a esas otras formas. Y que si ya no lo encontramos. Por ejemplo, miren ustedes en qué caso en particular se puede aplicar precisamente o considerar un criterio de oportunidad. Miren ustedes o lean el artículo 4, el numeral 5 de ese mismo artículo que leyó Kimberly. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Entonces no tenemos necesidad de ir a buscar una pena si ahí, como dice, que el inculpado ha sido afectado indirecta y gravemente por la consecuencia de un delito culposo. El caso en concreto, que es la visión que se tiene en este artículo 5, es que imagínense ustedes que un señor vaya en su auto, vaya la esposa, pueden ir sus 2 hijos, o puede ser la mamá o los hermanos, puede ser que vaya,
y él vaya manejando imprudentemente, porque estamos hablando de delitos culposos, que cometa una imprudencia. Puede ser que vaya con sus tragos, puede ser que vaya a excesiva velocidad. Venga y se vaya a estrellar, choque o lo que sea. Se va y se provoca un accidente. Lamentablemente, del accidente resulta muerta la esposa o la mamá que iba con él y lesionados los hermanos, o incluso puede ser que haya muerto un hermano y haya quedado lesionado el otro. Esa es la imagen mental de lo que debemos de tener para interpretar este numeral 5. Entonces, de acuerdo a la ley, le dice, démosle un criterio de oportunidad. No lo hagamos enfrentar un proceso penal. No lo hagamos. Ah, sí, pero cometió un delito imprudente. Sí. Pero, dice, fue afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito. ¿Usted cree que toda la vida o se le va a olvidar el resto de su vida que por culpa de él se murió su mamá o se murió su esposa y su hijo? Con esa culpa, con esa pena, tiene que pasar y va a pasar el resto de su vida. Yo creo que nunca lo va a olvidar. Entonces, bajo esa no hay necesidad de aplicarle una pena. No hay necesidad de llevarlo a un proceso. No hay necesidad de eso. Ya suficiente pena anda cargando él moralmente por haber hecho lo que hizo. Y eso es lo que pretende precisamente el derecho penal, ponerle 5 años de prisión para que no se le olvide y que ya sepa, ¿va? Porque obviamente el carácter preventivo, que ustedes vieron también y debieron haber visto, la prevención particular y la prevención general. Al momento que le aplican una pena, la persona le está diciendo, mire, le vamos a poner 5 años, pero no lo vuelva a hacer. Cuidado, lo vuelva a hacer y ojalá que aprenda a no hacerlo. Entonces, una pena moral es tan dura que no la va a pasar como si purgando todo el resto de su vida. Entonces, si ya tiene esa pena, ¿para qué el derecho penal va a intervenir? No hay necesidad de una pena. Él va a entender y entendió por la peor manera posible de que no debe andar realizando o no debe ser imprudente cuando maneja. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, pues sí, en algunos aspectos sí, pero si bien vemos, hay personas que hacen delitos, pero no les queda como el miedo de volver a hacerlo, ¿verdad? Como que la pena no fue suficiente para él porque salen y vuelven a hacer las mismas acciones, ¿verdad? Claro, pero en este caso recuerde que estamos hablando de un delito culposo, un delito imprudente, en que él jamás tuvo la intención de matar. Aparte es de los reincidentes, de los que andan robando, o los que andan traficando con droga, ¿verdad? Salen, cumplen la pena y al rato ya están en el negocio otra vez, ¿verdad? Y a veces sin salir desde adentro manejan. Adentro sí están en una pandilla y adentro están trabajando todo esto, pues. Pero no es lo mismo un ciudadano que no es delincuente, que posiblemente es posible que hasta sea un profesional, pues. Incluso puede ser abogado, ¿verdad? Y que haya tenido un accidente, ¿verdad? Y que haya actuado imprudentemente. O sea, jamás ha tenido la voluntad de hacer daño a las personas. Pues resulta que se va a estrellar por imprudente y mueran ellos. Y esa pena, como le digo, es para todo el resto de su vida. En cambio, la pena por un robo o algo que 5 o 6 años, a los 5 años, va para afuera, ya, ahí que quede. Entonces, esa pena moral, como le digo, porque al final recuérdese que la intención, de acuerdo a la Constitución, no es un castigo. El Estado no castiga, lo que quiere es que se rehabilitan, que ya no lo vuelvan a hacer. Entonces, se supone que con esa pena moral, él ya no lo va a volver a hacer y lo va a pensar 2 veces, después de lo que pasó con su mamá o con su esposa y sus hijos o hermanos. Operará más duro o casi igual que le hayan puesto unos 5 años de prisión.
es que el derecho penal también es, como le digo, garantista de la dignidad y es humanitario. Piensa bastante en el ciudadano y le da todas las opciones. Cuando leemos el Código Procesal Penal, van a ver todas las opciones que le puede dar de salida el Estado, porque cumple con algo que yo lo he comparado. ¿Verdad? ¿Cuántas veces merece una persona ser perdonada? Algo así es lo que dice la Biblia. ¿Cómo quien dice? Sí, hay que perdonar 70 veces 7. Exactamente, 70 veces 7. Hay que perdonar. ¿Cuántas veces merece ser perdonada una persona? 70 veces 7. Entonces el Estado pareciera que toma esto como principio, y no solo en Guatemala, sino en todos los países, tiene las mismas normas y dice, el Estado te perdona, porque ya con la culpa que cargas, y no se te va a olvidar lo que hiciste con tu madre, hijo, o sea, y con tu esposa o con tus hijos, ¿no? Vos le rompiste todo a tu familia, incluso prácticamente destruiste tu familia, desintegraste tu familia, ¿no? Entonces, esa parte humanitaria del derecho penal, procesal penal, no se pierde. Ahí es donde precisamente procede esto. ¿Comprendido? La siguiente, por favor. Next, please. Nulo necessitatis sin injuria. Principio de lesividad o de la ofensividad del acto. No hay necesidad si no hay un daño realmente o una injuria. O sea, si no hay una verdadera y grave lesión a un bien jurídico tutelado, ¿verdad? Es nula precisamente penar a alguien o castigar a alguien. Entonces, en todo delito hay que probar el daño o la lesión a un bien jurídico tutelado. Si no hay una lesión a un bien jurídico tutelado así grave, no puede aplicarse una pena, es nulo. Dicen que no se encuentra regulado, pero ya vimos en algunos casos como ese criterio de oportunidad. Imagínense ustedes, en otro caso, partiendo para explicar esto, imagínense ustedes que a ustedes les roban su bolsa. Les roban la bolsa y el ladrón se va huyendo. ¡Ah, ladrón! Y que no sé qué, no sé cuánto. Prácticamente es un delito patrimonial. Y resulta que usted en la bolsa, por alguna otra razón, solo cargaba un su crayón de labios, unos anteojos, no cargaba mayor cosa, pues. Es más, casualmente, pues obviamente ni siquiera su tarjeta, por repente puede ir algún poco de dinero, un monedero con unos 100 quetzales. Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar en ese caso? Pues realmente no hubo un gran daño, pues. O a veces por alguna razón el dinero lo estaban cargando en otro lado, porque hay damas así, señoras, incluso, no sé si tal vez algunas de ustedes lo hacen, que a veces el dinero se lo ponen así dentro de la ropa interior, el brasier. Y total que no cargan el dinero así a la mano. ¿Les roban eso? ¿Qué me importa? ¿Ah? Que se lleve eso, o sea, que no hay nada. El pisto lo cargaba aquí, aquí en el pecho, y hasta el teléfono a veces se lo ponen ahí, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, realmente hubo un daño como para meter a la cárcel al otro. Al contrario, ustedes hasta se ríen de ese mula, dice, bruto, mula, vaya que no cargaba nada ahí. Realmente, ¿qué me importa que se lleve esa babosada? Realmente no vale nada. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Si no es realmente un daño, ¿para qué? Imagínense iniciar un proceso penal. Y les decía la otra sección, ¿saben cuánto es el costo de un proceso penal desde su inicio hasta la casación? ¿Saben cuánto cuesta al Estado eso? Partiendo obviamente, de que la justicia es gratuita. No va a recaer sobre ustedes. Es el Estado el que está pagando. Claro, al final todo lo vamos a pagar por nuestros impuestos, pues, pero la justicia es gratuita, que es otro principio del proceso penal, ¿verdad?
precisamente del derecho penal, proceso penal, que la justicia es gratuita. Pero ¿saben ustedes cuánto le cuesta al Estado un proceso penal? ¿Cuánto tiene que gastar? No invertir, porque no está adquiriendo utilidades ni ganancias. Es gasto. ¿Saben cuánto? ¿Se imaginan cuánto? ¿O tienen alguna idea? Actualmente no se ha hecho valoración de costos, pues. Pero ya hace algunos 15 años, por ahí un poco más, un poco menos, se hizo una valoración. Hace como 15 años o 16, salía que el proceso penal para el Estado eran de 300 a 400 mil quetzales. 300, o sea, 400 mil quetzales de acuerdo a todo. Ese es el costo en aquella época. Ahorita que todas las cosas han subido, los jueces tienen mayor sueldo y toda la cuestión, casi pasamos los 500 mil quetzales. Lo que se tiene que gastar por los fiscales que hay que pagarles para su sueldo, la defensa pública y todo lo demás. Entonces, fácilmente el precio o el costo de un proceso penal es de más de 500 mil quetzales. Entonces, bajo esta otra característica, ¿no será bueno mejor tener principios como este en el que no se va a dignificar más a la persona, ni se va a gastar más, ni va a hacer nada? Al final, nada pasó, ¿eh? Y no vamos a tener un proceso penal. Entonces, esas son las características, algunas que todavía nos falta, porque estamos apenas por las 4 y eran 10. Entonces, lo vamos a dejar ahí porque según tengo entendido, el programa termina la clase termina a las que es 5:15, ¿verdad? Entonces, pero miren estos axiomas de carácter general y que en todo el mundo se observan, en Europa, en América y obviamente también en Estados Unidos. Ahí le voy a explicar también en Estados Unidos que también tienen este tipo de normativa también, pues, también lo tienen. Entonces, muchísimas gracias. Espero haber explicado bien y que ustedes aprendieran bastante, ¿verdad? Y que de repente se anima alguno a ser penalista. No se les aconsejo porque esa es la parte oscura, dijo el leoncito, ¿verdad? Al rey león se lo dijo, no, ahí no te metas, es derecho penal y ahí ve la parte oscura. Pero bueno, espero que ustedes la entiendan para que puedan ganar el curso y además, eventualmente, ganar precisamente su examen privado. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao, bambinos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.